Buenos Muy días, bien, profe. Buenos días, profe. muy bien. Buen día, profe. Ok, buenos días. Lo primero, digamos, para aquellos los interesados particularmente, digamos, la revisión de la prueba y la nota, digamos, de la recuperación está en la sala virtual para que la revisen, y también la pauta genérica que le hablaba yo, en base a un par de tablas, digamos, que era la solución que yo, la solución simple, digamos, que yo esperaba, digamos, que resolviera. Independientemente que algunos resolvieron de una forma mucho más compleja, pero es lo que está. Para que la revisen, ¿ok? Y puedan tener, digamos, el reemplazo de la calificación. Se supone, digamos, que los que hicieron la recuperación tienen la nota, digamos, de la pregunta, digamos, en base a 6, y con la ponderación 40-60 que hemos conversado, digamos, la nota que tiene final, digamos, para la primera P, ¿ok? Para que la vean. Bueno, yo conversé con los ayudantes respecto a, digamos, la ayudantía, solicité que fueran 2 esta semana, no sé si ellos habrán contactado con ustedes, digamos, y si no es así, por favor, que alguno de ustedes se contacte con ellos para que en los horarios que están convenidos, digamos, inicialmente, pueden hacer estas 2 ayudantías. Particularmente yo comenté, digamos, que lo hicieron respecto, digamos, al análisis de sensibilidad, y con respecto al transporte, digamos, que son los 2 temas principales, ¿verdad? Porque de ahí se derivan los otros temas de transbordo, que es una conversión, y el tema, digamos, de la asignación, que es un poco más simple, y es un problema particular, digamos, de transporte en esencial. De todas maneras, en la sala virtual hay un apunte, digamos, que yo preparé está preparado hace un montón de años atrás, digamos, y además, acuérdense, el capítulo 4, digamos, del TAJA, que tiene que ver con análisis de sensibilidad y dualidad, y el capítulo, me parece que no sé si el 5, el que tiene que ver con el problema de transporte particularmente, ¿ok? Para que lo revisen en caso. Vuelvo a insistir, digamos, y les recuerdo, en esencia, digamos, lo que tienen que hacer ustedes es comprender el problema y resolverlo. No hagan tanto ejercicio, resuelvan 1 o 2, pero entiendan lo que están haciendo, ¿ok? Porque, como digo, probablemente y así lo van a ver en la pauta, básicamente la idea no es que tengan que hacer tantas iteraciones para resolver el problema, porque si fuera así, entonces yo les haría un problema, digamos, no sé, con 20 variables y unas 15 restricciones, ¿se acuerdan? Un problema grande, para que lo resuelvan con un programa de computación, pero no es la idea, porque el computador no les va a dar a usted, no les va a hacer el análisis de los resultados, no le va a decir, mire, este dato es bueno o es malo. Significa, el que hace ese análisis, digamos, y el que tiene que entregar esa información al gerente, digamos, al dueño del problema, al que le pidió el problema que lo resolvieran, ¿verdad? Le va a exigir, digamos, que se lo entreguen de una forma que él pueda utilizar esa información para tomar decisiones. Esa es básicamente la idea, ¿ok? Por eso es importante que, por favor, en las pruebas, independiente que lo hagan con el medio que quieran, es que ustedes me coloquen cuál es el resultado. Por eso yo colocaba ahí en los resultados, colocaba cuál es el resultado, digamos, porque a mí no me interesa particularmente, o sea, me interesa en lo particular que ustedes revisarle cuál es el procedimiento que usan. Pero en términos concretos también es importante la comunicación del resultado. Entonces, ustedes no sacan nada con poner, digamos, como resultado, entregar una tabla, porque si el individuo que tiene que tomar la información no tiene idea de programación lineal o no tiene idea de investigación operativa, no va a entender la tabla, ¿me entienden? Ustedes tienen que entregarle el resultado de la tabla. Le pueden entregar la tabla, digamos que de aquí lo saqué, pero ustedes tienen que entregarle el dato. No pueden decirme, mira, el resultado es la tabla. Eso no me sirve. Y lo mismo en la prueba, tampoco a mí me sirve que usted me diga, mira, aunque me digan, profe, pero es que ahí está la solución. No sé, es que la solución, ustedes tienen que suponer siempre que la persona con la cual van a hacer, entregarle el resultado, no tiene por qué entender lo que ustedes hicieron, básicamente. Y a lo mejor no tiene idea de investigación operativa. Profe, ¿Sí? hay por lo menos unas 3 personas que están esperando. Ahí están entrando. Estamos de acuerdo, por eso que es importante. O sea, no es solamente importante esta, sino que la comunicación de los resultados, porque esto es para tomar decisiones. Entonces es importante que ustedes no entreguen la tabla, digamos, la tabla se entrega lo que se llama generalmente en los proyectos como memoria de cálculo, que se llama, ¿ok? Entonces uno detrás del proyecto coloca todo lo que calculó, incluso las cosas que calculó a mano, las coloca detrás para respaldar la información que usted hace.
pero la información que le provean al cliente, al dueño del problema, básicamente tienen que ser las soluciones, digamos, los datos para que él tome, o sea, las soluciones, digamos, analizadas y entregadas como información para que la persona tome decisiones. Ese es básicamente el tema, ¿ok? Así que traten de hacer lo mismo, digamos, de manera que... pero, digamos, en rigor, digamos, el resultado ha sido bastante aceptable, digamos, respecto a la primera prueba, en términos de la información que yo leí, digamos. Para aquellos que les interese, digamos, les puedo mandar la prueba corregida, digamos, para que vean los intereses, pero básicamente son las cosas que corresponden, ¿ok? De todas maneras, es probablemente que a lo mejor no sé si será conveniente, pero el problema está en que como a mí me gustaría poner todas las pruebas que ustedes me entregaron, ponerlas en la sala, pero yo no sé si es conveniente que alguien tome la prueba de alguien, digamos, y lo use, digamos. Entonces eso me tiene un poco, me parece que no es conveniente. De manera que si alguien quiere, se la hago llegar, digamos, vía correo personal, ¿ok? Bien, les vuelvo a insistir, por favor, pónganse en contacto con los ayudantes para que, digamos, les provean y convencen, digamos, de qué manera hacer estas ayudantías respecto, particularmente, como digo, a la sensibilidad y transporte para que puedan resolver el problema, ¿ok? Porque eso es lo que me interesa en esencia, digamos, para poder desarrollarlo y ustedes lo hagan, ¿ok? Bueno, hoy día vamos a ver la última. Esto es lo que no va a entrar en la segunda prueba, ¿verdad? Pero es probablemente lo que va a entrar para aquellos que van a participar en la tercera. Que tiene que ver, digamos, con la última parte, bastante resumida, obviamente por el tiempo que disponemos, que tiene que ver con redes, ¿ok? Básicamente es eso. Vamos a colocar a los participantes acá, admitir a todos. Lo voy a colocar acá para tenerlo presente. Bien, ¿qué más? De manera que vamos a hacer muchas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes están haciendo ahora, particularmente ventilación. Parte de lo que vamos a ver atañe también a ventilación de mina, ¿verdad? Que es lo que más cercano la gente a veces reconoce como red en particular. Esta ventana, porque no sé por qué me aparece aquí. Ay, perdón. ¿Se ve esta ventana que está aquí o no? Una ventana con un letrero rojo y un borde anaranjado, sí se ve, profe. Y si favor alejar, sí, ahí ya. No sé por qué aparece. Ok, entonces esto es bastante resumido, esto es lo que vamos a ver particularmente respecto a lo que a teoría de flujo, digamos, pero es lo que vamos a... Yo no sé por qué razón esta ventana aparece. No sé por qué apareció. Y no la puedo sacar, muchachos. Bien, vamos a ver lo que aparece. Básicamente, digamos, los modelos de red o teoría de red, digamos, es otra forma, digamos, de enfocar los problemas para resolverlos. Y la ventaja que tiene, obviamente, por la naturaleza de la red, es que es más gráfica. Entonces, es más fácil comunicarse, digamos, entre el especialista, digamos, en el método de solución, ¿verdad? Y el cliente, que es el que tiene el problema en particular. Es lo mismo, digamos, que, por ejemplo, la representación, digamos, de una red de ventilación de una mina. ¿Te fijas? Entonces, es más fácil, digamos, entenderlo como una red y ustedes la pueden hacer dibujo, digamos, y pueden presentarla en un plano. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la teoría de red es mucho más fácil de resolver, digamos. Esto es básicamente el modelo de una red que vamos a ver aquí, que vamos a resolver, ¿verdad? Básicamente, lo que vamos a alcanzar a realizar, básicamente se sustenta también en un modelo lineal. O sea, también está el sustento, digamos, que todo lo que manejamos en términos, digamos, de programación lineal es tan válido en red. Lo único que cambia son los algoritmos de solución que tenemos para resolver. Es decir, parecido a lo que hicimos con el transporte, ¿se fijan? El problema de transporte seguía siendo un problema de programación lineal, tiene su modelo de programación lineal, pero
en vez de resolverlo por el simple tabló que usamos antes, o el método revisado, o el método BitN, ¿verdad? En realidad ahora lo revisamos, digamos, lo resolvemos a través de una tabla simple de transporte. El algoritmo cambia levemente, pero el modelo de programación lineal está debajo de esa información. Igual aquí en el caso de la red, ¿ok? Es exactamente lo mismo, aunque aparentemente puede ser distinto. Y lo importante es esto, digamos. Los problemas de red se resuelven, digamos, por algoritmos muy pequeños, básicamente, en el cual ustedes pueden resolver grandes problemas, digamos, de red. Entonces la gracia está particularmente en esa particular posición, digamos, de representación gráfica de una red y los algoritmos de solución que tiene, que son bastante simples. Yo creo que incluso hasta deductivos, ¿no? Bueno, y tiene esto, ¿no? Panorama general muy poderoso, nos ayuda a conceptuar y visualizar cuáles son las relaciones que tienen los, digamos, los elementos. Las relaciones son los arcos, ¿verdad? Los elementos son los nodos, etcétera, etcétera. Igual que una red de ventilación particularmente, ¿ok? Y en general es esto. O sea, muchos de los modelos de optimización que usamos tienen una base, digamos, en modelos de programación lineal, básicamente. Por ejemplo, el transporte y la asignación que vimos, ¿verdad? Podíamos representarlos con redes, qué sé yo, y por lo tanto puede ser mucho más fácil asignar. Por ejemplo, aquí digo lo que es básicamente la idea de esto, ¿no? En un parque, digamos, entre tensiones como cualquiera, en el cual, digamos, grande, digamos, con lo que existe, digamos, no sé, pues en África, Australia, digamos, particularmente aquellos que hayan visitado, uno puede, digamos, subirse arriba de un jeep, digamos, visitar un parque sumamente enorme, digamos. Entonces, evidentemente, uno parte de un punto, digamos, y llega a otro, digamos. Entonces, puede ser una cosa como esta, ¿sí? Uno parte de aquí y puede tomar todas estas vías, digamos, que estos serían las distancias, por ejemplo, hasta llegar aquí al final. Y después devolverse, básicamente. Entonces, este es como un parque, digamos, normal, digamos, en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿qué es lo que hace, digamos, importante el trabajo este en particular? Es que uno puede aquí calcular, ¿verdad? Determinar cuál es la distancia, digamos, para llegar, si voy a hacerlo a pie, cuál es la distancia más corta desde aquí hasta allá. Y ese es un problema, digamos, en redes particularmente. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si esto fuera estaciones, digamos, en donde ustedes van a tener, digamos, guardias de parque, digamos, particularmente en cada una estación de estas que está aquí, ¿verdad? Y ustedes quieren comunicarse con ellos a través de una línea telefónica particular, ¿verdad? General. Entonces, particularmente, digamos, la idea sería, digamos, cómo conectar todas las estaciones con la menor cantidad de cable posible, ¿sí? Todas. Siendo esta, las posibilidades, esto que está representado en la red, ¿verdad? Serían todas las posibilidades de conectarse entre las estaciones, ¿ok? Entonces, lo que habría que hacer ahí, habría que determinar cuáles son las que, digamos, podríamos conectar con la menor cantidad de cables posible. Al tener menor cantidad de cables posible, ¿verdad? Significa básicamente que el costo es mucho menor. Entonces, es un problema de minimizar costos en este caso, ¿ok? Lo anterior también es de minimizar, digamos, una distancia, básicamente. Y también, por ejemplo, en temporada alta, en verano, por ejemplo, que generalmente los parques se llenan, en general, entonces uno podría determinar que estas son las capacidades máximas, digamos, de tráfico que podrían haber de personas, particularmente a través de esto. Y en ese caso, entonces, lo que uno debería determinar, cuál es la capacidad, ¿verdad?, máxima de personas que podrían haber, si esto fuera la capacidad de personas que pueden haber en un determinado periodo de tiempo, cuánto sería la capacidad máxima que podría haber dentro de esta red. ¿Sí? Dado que estos son los límites, digamos, para cada uno de ellos, para cada uno de los tramos que están ahí. ¿Okay? Son tres problemas distintos, ¿verdad? Básicamente para el mismo, digamos, situación real, en general. Ahora, para poder desarrollar a esto y poder, digamos, homologar, digamos, el lenguaje, digamos, y el concepto, digamos, de los términos que utilizamos en redes particularmente, para este caso en particular, que normalmente es lo general, vamos a hacer un desarrollo simple, digamos, de cuál es la tecnología de redes que vamos a emplear. Que pueden conseguir con algunas que ustedes ya tienen en el caso, digamos, de ventilación de minas.
El primer término, ¿verdad?, es el término, digamos, de una red. Y en general, ¿verdad?, se habla también de grafo. Grafo es una técnica, digamos, mucho más abstracta, en la cual, digamos, la teoría de red nace, digamos, particularmente, ¿ok? Y en general se representa, digamos, con esta simbología. G de grafo, ¿sí? N es el conjunto de nodos y A es el conjunto de arcos, ¿ok? Entonces consiste en un conjunto de nodos y un conjunto de arcos A, ¿verdad?, que conectan pares de nodos. Estos pueden tener dirección asociada, en este caso se llaman arcos dirigidos. Es decir, si este arco entre este nodo y este nodo tiene una dirección que está indicada ahí en la flecha, entonces este es un arco dirigido. Esto también es un arco dirigido. Pero estos que no tienen dirección, ¿verdad?, son arcos no dirigidos. ¿Qué significa esto? Que el flujo puede ir en cualquiera de los dos sentidos. ¿Sí? O no puede haber flujo. O sea, esto es lo que llamábamos, ¿verdad?, en programación lineal, ¿verdad?, básicamente una variable no restringida. Es decir, que puede ser, si yo determino que el flujo en la dirección de I a J es positivo y al revés es negativo, y no puede haber flujo, entonces esta variable puede ser positiva en este sentido, negativa en el otro sentido, o cero. Entonces sería básicamente lo que llamamos una variable no restringida. Esta es una variable restringida porque necesariamente el flujo tiene que ir en esa dirección. Entonces hablamos de arcos dirigidos y arcos no dirigidos. Los arcos también, ¿verdad?, en investigación se llaman ramas. Y también nosotros le podemos llamar aristas, indistintamente en grafos. En grafos se llaman aristas o arcos, ¿ok? Pero puede ser particularmente nosotros en el caso de investigación también le llamamos ramas. Que básicamente es sinónimo, ¿ok? Ahora, un grafo orientado o dirigido es aquel en el cual todos los arcos, ¿verdad?, o aristas, tienen sentido, tienen una dirección, ¿se fijan? Y esto sería un grafo dirigido. Obviamente, lo contrario, si hay algunos arcos, o todos los arcos, no tienen ninguna dirección, entonces hablamos de grafo no dirigido, ¿sí? Y por lo menos, si hay al menos hay uno que no es no dirigido, entonces el arco pasa a ser, perdón, el grafo pasa a ser no dirigido. ¿Ok? En general. Ahora, ya hemos visto, digamos, lo mismo en transporte, ¿verdad? Básicamente lo que llamábamos nodo fuente, del cual ¿qué significa? Que todos los arcos están orientados afuera, o sea, entregan flujo. Y el nodo destino, que son los nodos de demanda, son, ¿verdad?, son aquellos que solamente tienen arcos de entrada, o sea, arcos que entran hacia el particular, ¿ok? Arcos de demanda pura que llamábamos, ¿verdad? Nodo de oferta pura, nodo de demanda pura. Básicamente sería algo parecido, ¿ok? Este y este. ¿Sí? Exactamente como lo vimos, digamos, en el caso del transporte. Ahora, se denomina flujo al valor que se le asigna al arco. O sea, básicamente el flujo representa la variable X y J, ¿verdad?, que está en esta arco particular. O sea, ¿verdad? Esto sería el arco con flujo, ¿sí? Entonces, evidentemente, cuando uno determina y resuelve la red, entonces lo que uno hace es asigna flujo a un arco. Y esa sería básicamente la variable X y J que llamamos particularmente, digamos, en la red, ¿ok? En general. La dirección del arco, cuando el arco está en dirección, ¿verdad? Este sería el arco CD, digamos, no es el arco DC, digamos, ¿ok? Porque eso no existe en general en esta restricción particularmente. Por esto es importante rescatar, digamos, en una red, ¿ok? Nosotros llamamos una cadena, generalmente voy a llamar cadena, más que trayectoria, una cadena, ¿ok? Una cadena en una red, ¿verdad? Se fijan básicamente, es aquella que conecta dos nodos, ¿verdad?, a través de una sucesión de arcos, que no necesariamente tienen que estar en el mismo sentido. ¿Se fijan? Esto, una cadena entre A y G, básicamente es esta. Podría ser esta. ¿Se fijan? Aquí se fija, este está en este sentido, este está en sentido contrario y este está en sentido acá. ¿Se fijan? Básicamente. Pero también podría ser esta, por ejemplo. La cadena entre A y G podría ser esta que está acá. ¿Sí? ¿Se fijan? Es una cadena que no necesariamente los arcos están dirigidos. Este está dirigido, pero estos no. ¿Sí? Otra cadena podría ser esta, esa y esa. ¿Se fijan? Los arcos no necesariamente necesitan estar dirigidos para formar una cadena, ¿ok? Pero en general una cadena, digamos, puede tener cualquier orden, en general.
¿verdad? Y por lo tanto es una trayectoria que conecta dos nodos dentro de la red. Puede ser entre este y este, entre este y este, en fin, entre los nodos que ustedes establezcan como tal, digamos, ¿ok? Y esa es una cadena, ¿ok? La otra es lo que ustedes conocen como ruta, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia de ruta, digamos? Que ahí la conexión entre dos nodos, los arcos necesariamente tienen que estar conectados, ¿sí? Es decir, tienen que estar conectados en una sola dirección. O sea, los arcos que unen A con G deben ser arcos ¿verdad? Que van en la dirección de A hacia G. O sea, este y este. Tienen que ser arcos dirigidos en la dirección hacia el nodo en el cual van, digamos. Y en este caso a esto le llamamos ruta. Pero esto también, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente, ¿verdad? Constituye una cadena, ¿de acuerdo? Porque una cadena es la unión de, digamos, de dos arcos a través de, ¿verdad? De dos nodos, a través de los arcos que no necesariamente tienen que estar dirigidos. Por lo tanto, en consecuencia, ¿verdad? El conjunto de rutas de una red es un subconjunto de la cadena de esa red. ¿Se fijan? Particularmente. Esto es importante, estas definiciones, ¿verdad? En general son importantes para poder definir lo que vamos a desarrollar, digamos, a través de los algoritmos, de los problemas que vamos a tratar de resolver en este particular caso, digamos, de teoría de red, ¿ok? Se fijan, entonces tenemos redes dirigidas, redes no dirigidas. Tenemos, digamos, el flujo del arco, significa lo que ustedes asignan como base. Esto sería la capacidad de un arco, que es la distancia que está establecida, ¿verdad? Y básicamente, ¿verdad? Tenemos rutas y tenemos cadenas. La otra definición es lo que llamamos ciclo, ¿sí? La diferencia con respecto a las cadenas, con respecto a la ruta, ¿verdad? Es que el ciclo tiene que partir del nodo y volver al nodo, ¿sí? Y en ese caso, ¿verdad? En este caso particular, ¿verdad? Si colocamos este ciclo entre A, C, D, B, A, este es un ciclo no dirigido, ¿verdad? Porque solamente estos dos arcos están dirigidos, pero estos no, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, nosotros requerimos que los arcos sean dirigidos, digamos, en el ciclo particularmente para poder responder. Esto es normalmente, por ejemplo, en caso de integración, para problemas particulares, digamos, para poder controlar, digamos, la integración en particular. ¿Ok? Y por lo tanto, aquí la cantidad de ciclos que uno puede tener ahí, también se le llama loop, ¿verdad? La cantidad de ciclos que pueden tener en la red depende del número de nodos y número de arcos que tenga una red en particular, ¿sí? Lo otro es que es el concepto, digamos, ¿se acuerdan ustedes de un espacio convexo y no convexo? Aquí hablamos más bien de una red conexa y una red no conexa, ¿ok? Y particularmente en este caso, en general, lo que hablamos, ¿verdad?, es que una red conexa es aquella en la cual todos los nodos están conectados. Y obviamente este es el tipo de red que nosotros resolvemos. O sea, una red, para poder resolverla, tiene que ser una red conexa. De la misma manera que en programación lineal, para poder resolver un problema, el espacio factible del problema tenía que ser convexo. ¿De acuerdo? Y una red no conexa es aquella en la cual, ¿verdad? Esta, por ejemplo, en la cual estos están conectados entre sí, ¿verdad? Pero estos no están conectados a estos que están acá. Por lo tanto, eso es una red no conexa. Y por lo tanto, esta red no es posible, digamos, resolverla. Obviamente, por la razón, digamos, que no tenemos conexiones entre estas. En el total de los nodos de la red, en lo particular. ¿Okay? Esto es válido para lo que vamos a ver con el concepto de árbol, básicamente más adelante. ¿Sí? Ahora, en general, nosotros hablamos de cantidad máxima de flujo, ¿verdad? Cuando un arco es capacitado, por ejemplo, en el caso, digamos, de ventilación, cuando usted en ventilación, la ventilación, digamos, es controlada, uno le asigna una galería en particular, en esa galería no pueden pasar más allá de 200, por ejemplo, CFM por minuto, ¿ok? Y eso sería la capacidad máxima de esa red. Por lo tanto, el flujo en ese caso, ¿verdad? Esa red le llamamos que en caso, la galería que la representamos a través de un arco o de una rama, como llamamos normalmente, en ese caso constituye, digamos, la capacidad del arco. Ahora, el arco puede representar un proceso, por ejemplo, el chancado. Entonces, si el arco representa el proceso chancado, ¿verdad? En ese caso, ese arco tiene una capacidad, que es la capacidad del chancado, que representa la máxima capacidad que ustedes pueden, de flujo, que uno puede asignarle básicamente a esa
a ese arco, ¿verdad? ¿Okay? Y aquí obviamente ya revisamos ya lo que es nodo fuente, nodo demanda, ¿verdad? Y los nodos de transbordo. Los nodos de transbordo son todos los nodos intermedios, ¿verdad? En los cuales entra flujo y sale flujo. Y obviamente que ahí funciona, digamos, y en particular caso, en todas las redes en particular, utilizamos, digamos, la ley de Kirchhoff, que significa, digamos, que la cantidad de flujo que entra a un nodo de transbordo tiene que ser exactamente igual a la cantidad de flujo que sale. Es decir, hay conservación de flujo en un nodo de transbordo particularmente, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿verdad? Esto es un nodo fuente, este es un nodo de demanda, ¿verdad? Y este que está aquí, ¿verdad? Que tiene entrada y salida, es lo que normalmente llamábamos en el caso de transporte también, ¿verdad? Nodo de transbordo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto se repite perfectamente. Y si esto fuera la capacidad del arco, ¿verdad? Quiere decir que, digamos, entre A y B no pueden pasar más de 4 unidades de cualquier cosa. 4 toneladas, 4 camiones, 4 personas, ¿ok? Y si esto fuera representando, digamos, la capacidad máxima que podría poner por acá. Y el otro término es lo que ustedes llaman y llamamos árbol. O sea, una vez que nosotros tenemos una red, ¿verdad? Por ejemplo, la red inicial está conectado a este nodo y este nodo aquí, ¿verdad? Estábamos conectados aquí y estábamos conectados acá, ¿sí? Particularmente. Entonces, un nodo, ¿verdad? Es una serie de nodos, ¿verdad? Un árbol particularmente, es una serie de nodos conectados que no contiene ciclo. O sea, no es posible conectar, ¿verdad? C y volver a C. ¿Se fijan? Que es un ciclo. O sea, para que sea un ciclo tiene que ser una cadena que permita conectar, partir de C y volver a C, ¿verdad? En este caso, en este particular caso en el cual yo sacaba esta rama de la red, y esta también, yo no puedo tener un ciclo acá, ¿se fijan? No puedo partir de C y volver a C. Y en este caso hablamos de un árbol de expansión, ¿se fijan? Árbol de expansión. Y un árbol de expansión es aquel que, digamos, que une todos los nodos de la red. ¿De acuerdo? Esto es bastante usado en una cantidad de problemas enormes, ¿verdad? Que empleamos particularmente, por ejemplo, en optimizar un pitch final, por ejemplo, en el caso nuestro. Y un árbol cualquiera, dentro de la red, ¿verdad? Es como este que está aquí al lado, ¿verdad? ¿Se fijan? Pero aquí no todos los nodos están conectados. Entonces este le llamamos solamente árbol, ¿sí? Porque no conecta todo. El árbol de expansión es aquel que conecta todos los nodos, sin ciclo. Aquí, evidentemente, este es un árbol, ¿verdad? Sin ciclo, ¿verdad? Porque usted no puede conectar D y volver a D, porque no existe una conexión directa, pero aquí evidentemente no están todos los nodos conectados. Entonces esto lo llamamos simplemente árbol, ¿ok? Árbol de expansión, árbol, ¿de acuerdo? Entonces para que sea un árbol de expansión, tengo que conectarlo todos los nodos en particular al problema. ¿Cuáles son los problemas? Que vamos a tratar de revisar, digamos, en el transcurso de lo que nos queda. Vamos a revisar el árbol de expansión, el problema particularmente, que ya vimos en qué constituía, en qué es un árbol de expansión. Vamos a revisar el problema de la ruta más corta, o sea, cómo partir de un nodo cualquiera a otro por la ruta más corta posible, o más larga también podría ser, ¿verdad? En este caso, rutas cortas significan min z, y ruta más larga sería max z, básicamente. Significa cambiar la dirección de la optimalidad, pero podríamos resolver ambos problemas. ¿Ah? Pero evidentemente, como lo hicimos en programación lineal, vamos a utilizar min z como problema particular, pero evidentemente también ustedes pueden resolverlo, el problema, digamos, de max z, digamos, ¿ok? El otro problema es el problema de planeamiento y control, o planeación o control. Y este problema particularmente, ¿verdad?, constituye el hecho, digamos, de, particularmente, por ejemplo, en un problema específico, constituye lo que llamamos, digamos, es la construcción de un proyecto. Para uno construir un proyecto, digamos, uno tiene una serie de actividades que hay que hacer en forma secuencial, otras en forma paralela, ¿verdad?, que tienen un tiempo disponible y tienen una cantidad de recursos disponibles, digamos. Y por lo tanto, para poder, por ejemplo, para construir una mina, yo necesito hacer toda una serie de levantamientos, campamentos, hacer muestreos, instalaciones, caminos previos, digamos, para hacer la construcción de la mina, particularmente para construir la planta, etcétera, etcétera. Todo eso es una serie de actividades, digamos, que tienen tiempo, pueden ser en paralelo, pueden ser secuenciales, y eso forma una red. Y por lo tanto, digamos, uno, para poder determinar cuándo ustedes van a construir la mina y dejarla lista para operación, ¿verdad? Eso lo hacemos a través de una red de operación, de planeamiento y control, ¿verdad? Que particularmente es el problema que llamamos de PER-CPM.
Y el otro problema es el problema del flujo máximo, ¿ok? Que significa, digamos, da una red que es capacitada, que quiere decir, digamos, en esta red capacidad quiere decir que los arcos o las aristas representan procesos que tienen una máxima capacidad, ¿verdad? Y por lo tanto lo que uno determina es cuánto es la máxima capacidad que puede, ¿verdad? Puede operar dentro del sistema de red, ¿verdad? Sin romper la condición, digamos, de máximo flujo que tienen los arcos en particular. En el caso de la integración de mina, ¿verdad? Constituye exactamente, digamos, algún problema específico para ese caso. Y el último, y el problema más general de todos, es el problema del flujo de costo mínimo, ¿ok? Que básicamente, digamos, contempla la mayoría de los problemas anteriores particularmente. Es el flujo más general. Este no lo vamos a alcanzar a ver por tiempo, ¿verdad? Tiene su propio algoritmo, ¿verdad? Y se resuelve, digamos, en forma también rápida para problemas, digamos, de maximizar flujos al mínimo costo. De estos problemas necesitamos, digamos, entender un poco el concepto, digamos, algunos elementos que se pueden presentar, ¿okay? Que tienen que ver con lo siguiente. No, esto no lo vamos a hacer de esta manera, pero para que ustedes tengan en términos generales, ¿verdad? Cómo representar una red, como la que hemos visto, representarla, digamos, en un computador. El computador no va a entender un gráfico que tengan ustedes. Por ejemplo, este gráfico está aquí de redes, el computador, no hay, usted tiene que ingresarlo para que él lo comprenda en una forma que sea fácil para poder resolver los problemas de acuerdo al algoritmo que vamos a emplear. Entonces, para eso necesitamos representar una red de alguna manera. Una forma es a través de lo que llamamos matriz de incidencia, o sea, nodos y arcos, ¿sí? En este caso, digamos, el arco IJ tiene elemento -1, si corresponde al nodo I, ¿verdad? Y +1 corresponde al nodo J, o 0 en otro caso, digamos, para hacerlo más fácil. Y en este caso se representa de esta manera, ¿sí? Con un factor I, este sería un elemento de una matriz IJ, donde esto sería, digamos, con respecto al nodo, con respecto a los arcos. Y esto, digamos, se asigna, digamos, +1, si el arco sale de J, si el nodo J sale del nodo I, o si -1, si el arco J, digamos, entra al nodo I, o sea, va en sentido JI, ¿okay? Y 0 en nuestro caso. Este caso puede ser, por ejemplo, esta red que está aquí, digamos, ¿se fijan? En este caso, se fijan, están los nodos y están los arcos de toda la red. Y de esa manera, entonces, usted, por ejemplo, el nodo A está conectado al arco AD, ¿verdad? Aquí, con 1, porque está en ese sentido, existe. En este sentido, el AC está aquí, también existe. Pero el ADC, que sería este que está acá, este no está conectado a este arco en particular, y por tanto es 0. ¿Se fijan? Y se hace lo mismo con el caso B. El B, por ejemplo, con respecto a este B, con respecto a DA, ¿verdad? Está en sentido contrario, por tanto es -1. ¿Se fijan? Y con respecto a DB, que está aquí, ¿verdad? Este que está acá, está en sentido contrario, y también es 1. Y de esa manera, se fija, a través de esta, donde aquí están el número de nodos, N, y aquí sería A, el número de arcos, total de arcos, sería la matriz con la cual ustedes representan una red de estas características. ¿De acuerdo? Y esa es la forma como ustedes tienen que introducirlo dentro del computador para que el computador lo opere, digamos, de acuerdo a los algoritmos que uno puede levantar respecto a eso. Esta es la forma que el computador puede entender esta red que está acá. Es una forma. La otra, que es mucho más simple desde el punto de vista de esto, digamos, porque lo relaciona nodo con nodo. O sea, en vez de tener una matriz nodo arco, utiliza una matriz cuadrada, ¿verdad? De nodo a nodo. Y en ese caso, ¿verdad? Se representa este factor, digamos, del elemento de la matriz de n por n, en el cual 1 es si existe, digamos, el arco que sale desde I hacia J, y 0 en otro caso. En este caso, por ejemplo, usando la misma red que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces lo que hacemos, colocamos todos los nodos aquí, todos los nodos para allá, entonces sería una matriz cuadrada, y en este caso, ¿verdad? Colocamos, digamos, de A a D, o sea, de A a 0, de A a D es 1, de A a C es 1, ¿se fijan? Pero de A a D no existe eso, por tanto 0. ¿Sí? Y esa es la forma como un programa, normalmente, esta es la forma más fácil, ¿no? Para algún tipo de problema en particular,
el método, digamos, anterior de incidencia, digamos, se ocupa, digamos, para otros procesos, en el cual particularmente los arcos son más interesantes, y los dos son matrices, ¿verdad?, que permiten representar la misma, ¿verdad?, ¿se fija? La misma red. Mientras más grande la red, obviamente el tamaño de la matriz crece en función del tamaño de los nodos y el número de arcos, en el caso anterior. Y aquí el número en función del número de nodos, ¿de acuerdo? Esto para comprender, digamos, cómo ustedes pueden entrar la definición, digamos, de una red en un programa de computación. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que tienen las redes? Bueno, obviamente, en las redes de telecomunicaciones, ¿verdad? Redes de fibra óptica, computadoras, ¿verdad? Particularmente redes telefónicas, redes de internet o TV por cable, en diseño de redes de transporte, vías ferroviarias, carreteras, etcétera, ¿verdad? De cualquier tipo. Diseño de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje, por ejemplo, o domiciliaria también. Diseño de una red de tubería para conectar varias localidades, ya sea de agua, por ejemplo, o de alcantarillado. Planificación y programación de un sistema productivo general, cuánto producir, generar los stocks. Y planeamiento, programación y control del proyecto que hablábamos recién, particularmente, digamos, por ejemplo, considerar, por ejemplo, la mantención de un chancador. O sea, el chancador es un elemento importante dentro del proceso minero, ¿verdad? Y por lo tanto, para poder hacer la mantención de un chancador, ¿verdad?, establecido, calendarizado, digamos, dentro del programa del año, entonces uno tiene que tomar el chancador, digamos, pararlo un determinado día, digamos, y empezar a hacer una serie de actividades que van en paralelo, que van en secuencia, ¿verdad?, que tienen que demorarse una cantidad de tiempo suficiente, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, determinamos cuánto es la cantidad de tiempo que nos tenemos que demorar en hacer esa tarea, con la mayor probabilidad, digamos, de llevarla a cabo, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de este término que está aquí, que es planeamiento y control de proyectos, se llama, ¿ok? Básicamente, que sería esto que está acá, ¿no? Semana 1, tarea, un día la tarea D, la tarea C, la tarea esta, ¿sí? Están todas conectadas, algunas en paralelo, esta en paralelo, estas están secuenciales, ¿se fijan? Y hay una serie de tareas. En un proyecto minero particularmente hay como 5.000 tareas que se relacionan de esta manera, ¿ok? Y lo que uno tiene que determinar, partiendo de una fecha determinada, determinar cuándo es la fecha más probable de término del proyecto en particular, ¿sí? Por lo tanto, esto es un área, digamos, de especialización incluso de ingenieros, digamos, particularmente ingenieros industriales, digamos, se especializan mucho en esto. No quiere decir, digamos, que los ingenieros mineros también participan, digamos, pero esto es un área de especialización bastante importante desde el punto de vista profesional, ¿ok? Esto que está acá. Bien, en minería, ¿qué podemos tener respecto a redes? Bueno, redes de agua industrial, redes de aire comprimido, ¿verdad? Redes de subestaciones, redes de ventilación de mina, que hay una red de ventilación, ¿verdad? Ventilador principal, ventiladores secundarios, ¿verdad? Y control de caudal. Son dos problemas, red de ventilación y control de caudal, digamos, en ventilación. Puede ser un problema particular. Redes de transporte, redes de vías ferroviarias, carreteras particularmente, ¿verdad? Diseño de PIC final, también lo hacemos. Se puede resolver por programación lineal, por programación dinámica, por teoría de red. Alternativas, digamos, ¿okay? Para poder definir este PIC final. Secuencia de explotación óptima, es decir, cómo explotar esto para llegar a esto. Diseño de localización óptima de botaderos, es decir, dónde, una vez determinado esto, dónde colocar los botaderos para el proyecto en particularmente, y etcétera, digamos. O sea, vuelvo a insistir, digamos, de los problemas cualquiera que sea, ¿verdad? Los podemos volcar para resolverlos en cualquiera de las eventualidades que hemos visto, digamos, de programación lineal, transporte, transbordo, asignación, y lo que estamos viendo ahora en particular. Estos son problemas particulares. Vamos a tratar de resolver, esto no, quizás no vamos a tener tiempo, digamos, pero podríamos resolverlo, digamos, a través de, por ejemplo, de planeamiento y control de proyectos, o sea, una gran integración usando este esquema, digamos, que tengamos, ¿okay? Vamos a tratar de resolver el problema del PIC final a través de máximo flujo, a ver si eso es lo que yo creo que lo que vamos a hacer particularmente. Y en general, digamos, vamos a tratar de resolver un problema particular para cada caso, ¿no? En esencia, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, aquí hay una red que simboliza básicamente una mina. Esta es una red de que los arcos aquí representan la característica del problema que queremos resolver. Esto sería la planta, por ejemplo, particularmente, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de los arcos, esto sigue siendo mina y planta, pero dependiendo de la naturaleza de qué es lo que representa el arco en particular, por ejemplo, el superintendente de operaciones minas podría enfrentarse a 3 problemas distintos respecto a esto, ¿ok? Basado, digamos, que estas son las definiciones en un plano que tiene la gerencia para poder resolver la tarea. Entonces, un problema podría ser, ¿verdad?, instalar líneas eléctricas o estaciones, ¿verdad?, para proveer energía al sistema mina-planta. Como la instalación es cara y perturba la ecología, ¿verdad?, se integrarán líneas que sigan solamente los caminos necesarios para establecer el suministro entre par de subestaciones. Es decir, estas son las opciones que ustedes tienen, que determinaron, y las colocan todas en un plano. Estas son las opciones factibles. Y por lo tanto, dentro de todas las opciones factibles, tenemos que determinar cuáles son las que permiten conectar todos estos nodos con el mínimo total de metros de cable instalado, ¿sí? Básicamente. El otro problema que puede resolverse ahora es que en vez de que los arcos representen, digamos, distancia total, digamos, básicamente para conectar cables, ¿verdad? Puede representar distancia de recorrido para el transporte, ¿ok? Y en este particular caso, ¿verdad? El problema que uno intenta resolver aquí, ¿cuál es la distancia más corta entre la mina y la planta, digamos, para hacer el traspaso, digamos, transporte de camiones, por ejemplo, ¿ok? Y eliminar, o si fuera, digamos, en vez de que los arcos representaran distancia, representaran, por ejemplo, ganancia, ¿ok? En ese caso, lo que yo haría, ¿verdad?, es determinar cuál es la distancia de mayor ganancia, o sea, cuál es la distancia más larga entre P y M que me permita, digamos, determinar el máximo valor. ¿Se fijan? Depende de lo que represente el arco, es la definición que yo tengo del problema, básicamente. Y el problema 3, que son básicamente los 3 problemas que vamos a tratar de resolver por ahora, digamos, en el temario de contenido, digamos, del curso, es el siguiente. O sea, por ejemplo, si se supone, digamos, que para evitar las congestiones, digamos, de tráfico de interior mina, digamos, en el Rajo, en términos de viajes por día, ¿verdad? Lo que se planea, ¿verdad?, es establecer condiciones máximas, digamos, de número de viajes por día que tenga cada tramo en particular dentro del Rajo particularmente, o dentro de la posición mina planta particular, para poder llegar y transportar mineral. Si eso fuera el caso, ¿verdad?, y dado que tengo condiciones, digamos, de máximo tráfico de viajes por día, por ejemplo, para cada acto en particular, lo que tendríamos que determinar cuánta es la máxima cantidad de número de viajes que podría darse los camiones para maximizar, digamos, el máximo número de viajes por día que tendría el sistema de transporte desde la mina a la planta. Y en ese caso sería un problema diferente. Entonces, aquí hablamos de un problema de expansión mínima, árbol de expansión mínima. En este caso hablamos del problema de la ruta más corta o más larga. Y aquí hablamos del problema de, digamos, de redes con máximo flujo. Los 3 problemas que vamos a tratar de resolver, dentro del cual, digamos, que hay planeamiento y control de proyectos como alternativa para esta opción, ¿sí? El problema de máximo, digamos, de árbol de máxima expansión. Se utiliza mucho, digamos, problemas, digamos, de características eléctricas, por ejemplo, de conexión, ¿ok? Conexión, digamos, por internet, básicamente, como está presentado acá. Y como ya vimos, un árbol de expansión mínima es un árbol, ¿verdad?, digamos, de una red, ¿verdad? Es un árbol que no tiene loop, básicamente, y en el cual todos los nodos del árbol están básicamente conectados. Eso fue la definición que hicimos, que es lo que está definido acá, ¿ok? En general, eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, bueno, sentir aquí, nosotros lo hacemos, digamos, en un tamaño pequeño, todos los problemas particularmente porque estamos tratando de aprender y entender de cómo se hace y cómo se trata, digamos. Pero usted tiene que tratar de, cuando llevan a cabo una solución de este tipo de problemas,
pensar que aquí están haciendo, digamos, 100 nodos y tienen por lo menos unos 120 arcos, o sea, de esa magnitud, digamos. Por lo tanto, la cantidad de cosas que uno tiene que realizar no las puede hacer mentalmente. O sea, ustedes no pueden decir, ah, no, pues el arco va, el flujo tiene que ir por aquí, o no, el flujo tiene que ir por acá. En un problema pequeño, que es lo que tratamos de resolver para aprender, obviamente que uno podría utilizar el modelo mental para resolver el problema en particular, pero cuando usted resuelve un problema real, usted no puede ocupar el modelo mental. O sea, ustedes no pueden decir, miren, ah, no, aquí tiene que irse por este lado, porque por aquí es el mínimo. Porque tiene que buscar un procedimiento que sea sistemático, que permita, ¿verdad?, eliminar del espacio grande que teníamos, ¿se acuerdan? Ese enorme espacio de soluciones factibles, solamente utilizar y emplear una cantidad menor de soluciones en la cual buscar la solución óptima particular. ¿Se fijan? Y eso es lo que hacemos, digamos, con los algoritmos particularmente. Por lo tanto, ustedes no pueden ocupar el modelo mental para resolver el problema, porque no podrían hacerlo en esa característica. O sea, 100 nodos o un problema, digamos, de programación lineal digamos, con 20 variables y 15, digamos, es imposible que ustedes lo puedan ver a través del modelo mental. Y lo mismo en el caso de redes particularmente. ¿Okay? Bueno, aquí, vuelvo a insistir, los arcos, ¿verdad?, pueden representar cualquier característica del problema particularmente que ustedes están haciendo. Es decir, distancia, costo, tiempo, flujo, dinero, lo que sea. Depende cuál sea la naturaleza del problema, es la naturaleza del arco particularmente que pueden representar. ¿Ok? En general. Entonces, los planteamientos son básicamente, por ejemplo, ya dijimos que esta es una red no conexa, que están todos los arcos conectados. Esto no es un árbol, ¿verdad? Esto tampoco, ¿sí? Porque aquí hay un loop, aquí también. Entonces, esto no es árbol de expansión para refrescar lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Y aquí, efectivamente, para el problema, esto es un árbol de expansión, ¿verdad? Porque aquí no hay loop, o sea, yo no puedo partir de C y volver a C, ¿de acuerdo? No puedo. Y por lo tanto, aquí no hay loop. Y si no hay loop y todos los nodos básicamente están todos conectados, entonces esto es un árbol de expansión. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos tratando de resolver, digamos, particularmente en el caso, en general, digamos, para estos nodos en particular. Generalmente se utilizan este tipo de elementos para poder conectarlo, digamos, en general, para poder conectar diseño. Generalmente se trata, digamos, de conectar diferentes localidades o puntos o nodos, digamos, a través de un árbol de expansión propiamente tal, ¿verdad?, que permita resolver el problema al mínimo costo posible. Por ejemplo, usemos el caso del Transantiago, ¿sí? Cuando partió el Transantiago, ¿verdad?, lo que se estaba planteando, digamos, un nuevo sistema de tránsito, ¿no? En este caso, supongamos que el sistema debería unir 5 comunas, universidades y centros comerciales, ¿sí? La dirección de tránsito necesita seleccionar un conjunto de líneas que conecten todos los centros a un mínimo costo, ¿sí? Y la red seleccionada debe permitir factibilidad de las líneas que deben ser construidas, o sea, permitir, digamos, que se decide que el tránsito hay que hacerlo desde un punto hasta otro punto, ese punto sea factible de hacerlo, es decir, que pueda ser, digamos, fácil de construir, ¿ok? Y al mínimo costo posible por línea conectada. Entonces, por ejemplo, podría hacer esta red de acá, ¿se fijan? Acá tengo yo una zona oeste residencial, una zona norte residencial, aquí tengo un sector de universidad, acá tengo una zona este residencial, aquí hay un centro comercial, aquí hay una zona centro, digamos, comercial y financiera, por ejemplo, y aquí tenemos una zona sur. Entonces, todo esto que te aquí representa kilómetros de vía, por ejemplo, el Transantiago, kilómetros, que representa la conexión de todos los posibles puntos. O sea, estos son líneas que son factibles de llevar a cabo, que son posibles de hacer. ¿Ok? O sea, uno no resuelve el problema, digamos, y después determina si esta es la vía que hay que hacer, ver si efectivamente se puede hacer. No, ustedes primeramente tienen que ver que esto sea factible de construir, ¿ok? Y por lo tanto, una vez que tengan toda la factibilidad, las colocan en la red, ¿ok? Entonces la pregunta es que en esta red, digamos, por ejemplo, ¿cómo yo podría unirla al mínimo costo posible? O sea, y para eso entonces tenemos que construir un árbol de expansión para poder resolver el problema, ¿de acuerdo? Vamos a volver, digamos, en el caso, digamos, de la subestación eléctrica, digamos, que habíamos abierto, digamos,
en el rajo, por ejemplo, ¿ok? Que podrían ser estas gas, digamos. Yo podría tener, digamos, en un proyecto a rajo abierto, en la nueva expansión de la mina, digamos, significa que tengo que mover las subestaciones eléctricas que alimentan a las palas eléctricas, ¿verdad? Y todas estas líneas que están aquí, ¿verdad? Y los nodos representan las subestaciones y las líneas representan, digamos, todas las uniones posibles que yo, con las cuales yo podría unir las subestaciones que están contempladas en la, digamos, en la próxima expansión, digamos, de los próximos 10 años, por ejemplo, del rajo particularmente, ¿ok? Y yo tendría que entonces, en este caso, buscar un árbol de expansión que permita unir todos estos puntos al mínimo costo posible, o sea, con la menor distancia posible, ¿ok? Los algoritmos de solución que hay, ¿verdad? Son básicamente esto. Generalmente uno selecciona de manera arbitraria cualquier nodo. Esto es como, sería la solución básica inicial, ¿de acuerdo? Y luego, digamos, vamos conectando, digamos, a los nodos que tengan, vamos ligando, ¿verdad? Haciendo conexión con aquellos nodos que tengan la menor distancia posible, así que estamos minimizando, ¿ok? Ahora, si yo estoy buscando un árbol de expansión con el máximo valor, entonces acuérdense, lo que cambia que en vez de min es max, pero básicamente lo mismo. Y se van conectando los nodos, digamos, de una manera lógica, digamos, y entonces vamos haciendo crecer en un nodo que yo le llamo un nodo puente, que es un nodo mayor que va creciendo, ¿verdad? En donde vamos incorporando todos los nodos que han sido conectados debidamente. Ahora, si hay empate, o sea, si hay dos direcciones con mínimo costo, ¿verdad? Yo puedo escoger cualquiera de las dos. Esto es igual que el caso, digamos, que cuando ustedes tenían en la tabla del tablero simple, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Teníamos dos costos reducidos, menos 4 y menos 4, en dos variables distintas. Entonces yo puedo escoger cualquiera de las dos, ¿ok? Obviamente. Y eso son los problemas, digamos, en general. Los algoritmos que hay, que son los que están en el Taja particularmente, son dos. Uno es el PRIM, son muy parecidos en realidad, cambian solamente levemente algunas cosas. Y el que vamos a usar particularmente va a ser el siguiente, que es el Crustal, que para mí entender es más rápido desde el punto de vista, digamos, manual. ¿Okay? El anterior aparentemente tiene ventaja desde el punto de vista informático, o sea, desde el punto de vista de generar un programa particularmente, tiene mejor facilidad para poder programarlo particularmente. Pero esto, digamos, desde el punto de vista, digamos, manual, gráfico, para hacerlo es mucho más fácil, ¿ok? Uno parte, digamos, en este caso, con un conjunto T, ¿verdad? En donde, digamos, particularmente vamos tratando, digamos, vacío, en el cual vamos tratando, digamos, de agregar nodos al nodo T, ¿ok? Inicialmente es vacío. Entonces, a partir del proceso, lo que vamos haciendo es incorporando todos los nodos de la red a este conjunto T inicialmente vacío, ¿ok? Y esto lo hacemos de una forma bastante, yo diría, simple. Acuérdense que de todas maneras, vuelvo a insistir, en la simplicidad de los algoritmos de redes que utilizamos, digamos, en teoría de red, la simplicidad del algoritmo es la ventaja que tiene, digamos, a resolver esta misma red a través, por ejemplo, de programación lineal, ¿okay? Que resultaría mucho más engorroso generar el sistema, digamos, el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para resolver y después resolverlo, digamos. Aquí, obviamente, la ventaja está en el algoritmo, y verdad, pero uno tiene que tener habilidad para representar esta red en términos informáticos. Y esto a través de lo que llamamos la matriz de incidencia o adyacente, digamos, cualquiera de los métodos que utilicemos, particularmente para poder representar la red, para que el computador, digamos, entienda y pueda procesar lo que ustedes van a colocarlo como algoritmo, digamos. ¿En qué consiste el algoritmo Crustal? Supónganse ustedes lo siguiente. Supónganse que esta es la red que tenemos, en el cual tenemos que unir todos los nodos, digamos, o sea, ¿verdad? Todos los nodos, digamos, a través de un árbol de expansión. Es decir, de tal manera, digamos, que se unan todos los nodos, digamos, y no haya ningún ciclo al interior, ¿verdad? De ese árbol en particular, ¿verdad? Porque si existe un ciclo, entonces eso simplemente es un árbol. Pero si no hay ciclo, entonces pasa a ser un árbol de expansión. Entonces, si suponemos que estas son las distancias, por ejemplo, que permite, digamos, conectar cada nodo en particular, ¿verdad? O los costos, cualquiera que sea lo que significa. Vamos a suponer que distancia va a ser lo más fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos particularmente? ¿Qué es lo que plantea cualquiera de los dos algoritmos, ¿verdad?
el PRIN o el cristal, digamos. Particularmente uno tiene que partir con una solución básica inicial. ¿Y qué es lo que significa en este caso una solución básica inicial? Quiere decir que ustedes tienen que partir con un nodo. Partir desde un nodo. Esa es la solución básica inicial. Y a partir de ese nodo, entonces empiezan a construir, digamos, el algoritmo particularmente en especial. A partir, por ejemplo, vamos a partir de O, ¿sí? Solamente porque es el nodo inicial, pero yo puedo partir con cualquiera. Si parto de aquí, entonces yo lo que tengo que determinar, ¿cuáles son las alternativas que tengo de menor recorrido hacia el nodo siguiente? Aquí tengo, hacia A tengo 2, hacia B tengo 5, y hacia C tengo 4. Como estoy minimizando, entonces tengo que escoger este, ¿sí? Y hago el nodo puente, ¿sí? Desaparecen estos dos nodos, y por tanto queda este nodo grande. Y entonces este nodo grande, ¿verdad? Ahora se comunica con este, con 7, se comunica con B, con 2, y se comunica con B, aquí, ¿verdad? Con 5, y aquí se comunica con 4, el nodo grande. ¿Se fijan? Entonces lo que yo tengo que hacer, el segundo paso, ¿verdad? Ver cuál es la arista de menor costo con el cual se comunica este nuevo puente que tengo acá. ¿Sí? Y evidentemente es 2. Entonces, si es 2, entonces el nodo B pasa a participar, digamos, de este gran nodo puente. ¿Sí? Y luego tenemos entonces que este nodo puente, ¿verdad? Se comunica con 4, se comunica con 1, se comunica con 3 y se comunica con 4. Y con 7. ¿Sí? Evidentemente, la menor distancia de comunicación de este gran nodo con el resto de los nodos que están aquí, que serían estos 3, básicamente es este. ¿Sí? 1. Y por lo tanto ahora ese nodo entra, entra, ¿verdad?, al conjunto T que hablábamos recién anteriormente. ¿Se fijan? Y luego entonces vamos a tener que este gran nodo puede conectarse a estos dos nodos, básicamente, porque este no participa, ¿verdad? Está afuera. Estos dos nodos a través de este arco, 7, 4, 3 y 4. Entonces, evidentemente, la menor arista es 3. Y en ese caso, entonces, este nodo E pasa a formar parte de T, que sería este gran nodo puente. ¿Sí? Entonces ahora me quedaría, este se conecta, digamos, a 7, se conecta con 1, a estos dos nodos se conecta con 1, con 7, con 4 y con 7. Evidentemente la menor arista es esta que está acá, que es 1. Y por lo tanto, digamos, el nodo ahora pasa a formar parte de T, y el nuevo puente sería todo esto que está acá. ¿Sí? Y finalmente, tengo que conectar el nodo puente con el último nodo, y tengo la opción 5 y la opción 5. Evidentemente cojo 5. Y sería eso. ¿Se fijan? Y ustedes se fijan ahí, entonces hemos formado un arco, o sea, perdón, un árbol de expansión mínima, en el cual no hay ningún loop, porque yo no puedo conectar, ¿verdad?, C con E. Porque tendría que partir de aquí y tendría que volver a C. No puedo hacerlo. ¿Se fijan? Entonces, este es un árbol de expansión porque no contiene loop. ¿Sí? Pero están todos los arcos conectados. ¿Se fijan? Obviamente, yo podría hacer, ¿verdad? Por eso no. Puedo partir de B. ¿Sí? En vez de A. Tendría que llegar exactamente a lo mismo. ¿Se fijan? Vamos haciendo exactamente lo mismo. Y quería exactamente el mismo árbol. Ahora, de la misma manera, como lo vimos en programación lineal, ¿pueden existir árboles, digamos, alternativos? Obvio. Pueden existir árboles alternativos. ¿De acuerdo? Básicamente. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en esencia, ¿verdad? Significaría, digamos, que yo podría tener opciones, digamos, en las cuales, si parto de B, podría tener 1 y 1, por ejemplo. Entonces, podría partir de acá o hacia acá. ¿Se fijan? Y en ese caso, digamos, se generan árboles alternativos, ¿verdad? Que es exactamente igual como lo hemos visto, digamos, en programación lineal. Vuelvo a insistir, esto pues tiene también, ¿verdad?, su modelo sombra en programación lineal. Por lo tanto, todo lo que hemos revisado en programación lineal es factible que en términos, digamos, de red, ustedes también exactamente lo apliquen, ¿ok? En general, para poder hacerlo en estos términos particularmente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, ¿cuáles son las aristas básicas?
Las aristas básicas son los arcos que ustedes lograron amarrar aquí. Serían este, OA, AD, BE, ED y DT. ¿Y cuáles son los costos? Los costos, que en este caso pueden ser distancia, flujo, temperatura, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Los costos asociados serían 2, ¿verdad? 2, 1, 3, 1 y 5. Entonces, el total, si esto fuera distancia de cable, que ustedes, la cantidad mínima de cableado que necesitan aquí para unir todos los nodos, la menor cantidad de cable posible, es 14. ¿Se fijan? Y si esos 14 representan, digamos, multiplicado por el costo que tiene el metro cable, el kilo de cable, lo que sea, que represente el número que tienen puesto aquí en el arco, entonces ustedes tienen el costo asociado a eso en particular. ¿Se fijan? Esto tiene una simplicidad enorme, digamos, mirado desde el punto de vista aquí gráfico, digamos, particularmente si uno lo hace manual. Pero uno, digamos, para poder hacerlo en un programa particularmente, la generación del árbol, digamos, de expansión mínima requiere que ustedes informen, ¿verdad? La red que tengo aquí, a través de una matriz, ya sea incidente o adyacente, y le asigna, digamos, también, obviamente, los arcos, para que determinen, digamos, cuáles son los datos que ustedes tienen asignados, los arcos en particular, para poder que el algoritmo pueda escoger entre estos tres. Puede escoger este que está aquí, básicamente usando el algoritmo print o el algoritmo crustáceo, ¿se fija? En general, para poder resolverlo. Nosotros, en esta parte en particular, digamos, porque la idea no es tratar de resolverlo y crear un programa de computación para esto, porque ese no es nuestro campo, digamos, particularmente, será el campo, digamos, lo informático, pero que debemos entender. ¿Se fija? De tal manera que si yo les coloco, por ejemplo, un árbol, digamos que un árbol, pero no un árbol de expansión, ustedes pueden reconocer que es solamente un árbol y no es árbol de expansión, ¿sí? Y ese quizás es lo que uno debería tener claro, digamos, para poder resolverlo en particular, en esencia, ¿sí? Se fijan que es sumamente simple, ¿sí? Y es sumamente simplex, si volvemos al origen, digamos, del problema lineal, particularmente, ¿ok? Y aquí la cantidad de problemas que se pueden resolver son enormes, básicamente con esto, ¿sí? Redes de alcantarillado, redes de comunicaciones, redes, digamos, conectarse a ciudades, digamos, por ejemplo, si ustedes quieren viajar desde Santiago hasta, no sé, hasta Punta Arenas, y esto representan todas las posibilidades que tienen de ruta que ustedes han estudiado para poder viajar, ¿verdad? Y esto significa distancia y costo y qué sé yo, y cuál sería los peajes, incluyendo los peajes asociados a cada elemento que tienen acá ustedes podrían decir, bueno, ¿saben qué? Yo quiero, ¿de qué manera yo podría determinar cuál es la distancia mínima que tendría que recorrer yo para poder recorrer todas estas localidades al menor costo posible? ¿Se fijan? Y por lo tanto, ustedes lo que tienen que buscar, entonces, unir todo esto con un árbol de expansión que les permita efectivamente lograr lo que se están proponiendo como tal. ¿Está bien? Básicamente, el desarrollo de esto que tengo. En el caso de Red Transantiago, que les comenté anteriormente, ¿verdad? Tendríamos que hacer lo mismo. Si partimos de acá o partimos cualquier solución básica inicial, aquí al centro, realmente uno parte en un borde, ¿no? Parte en uno básicamente. Entonces yo parto de aquí, digamos, podría partir de acá, y voy haciendo, digamos, el desarrollo tal como lo vimos recién. ¿Se fijan? Tengo un loop, con ese, es lo que se estudia después, ¿no? Perdón. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, resuelto el problema. Esta sería la ruta que yo debería construir. Acá. Y de esa manera, yo tendría que construir, digamos, las rutas principales de transporte, ¿se fijan? Donde focalizar todo el transporte principal, digamos, independiente que yo podría tener tráfico, digamos, de segunda línea, por decirlo así, en estas aristas. Pero desde el punto de vista de la construcción del grandes vías para manejar todo esto, tendría que ser esto que está acá, ¿se fijan? Y esto sería lo que deberíamos hacer para este particular caso, digamos, para poder
Y si esto sería el costo, digamos, en millones de dólares para construir esto que está aquí, ¿verdad? Entonces el total para construir toda esta red que está aquí, al mínimo costo, sería esto que está acá. Y no hay otra opción que sea menor que eso. ¿De acuerdo? Y vuelvo a insistir, estos problemas tienen que ser básicamente igual como hacemos programación lineal. Cuando colocamos un dato y colocamos un recurso o colocamos esta opción, quiere decir que esta opción es factible de hacer, ¿verdad? Y no hay ningún impedimento. El único que puede ocurrir, digamos, que efectivamente, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta vía, por razones de cualquier índole, no puede ser, después de que uno hace el problema? Entonces, en ese caso, tiene que tener alternativas, ¿verdad? De poder escoger, en vez de esta alternativa, escoger, ¿verdad? Si yo verdaderamente tendría que ser esa que está allá arriba, ¿se fija? La de 39, reemplazada por este 85. ¿Ok? Y eso es el análisis, digamos, de resultados que uno tiene que hacer, digamos, previendo los cambios que pueden ocurrir, digamos, pero posterior a uno que uno ya ha definido de que esto es factible de hacerlo. Aquí uno puede decir que esto no, es factible, pero, digamos, existen posiciones normales, legales, ambientales, ¿verdad?, que impiden que esta opción sea, básicamente. Pero que sea factible construirla, no puede, digamos, sí debe serlo. O sea, usted no puede colocar nada aquí que no sea factible de hacer. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que uno hace, digamos. De la misma manera, cuando uno construye, por ejemplo, una red de ventilación, si ustedes colocan una red de ventilación y colocan un no, y este no, el 1 y el 7, quiere decir que esta red existe, es viable. ¿De acuerdo? Ustedes no pueden colocar una red aquí, a no ser que determinen, digamos, construcción de una red particularmente con esas condiciones. Pero normalmente esta red debe estar, o esta galería debe existir para eso. O sea, tiene que haber factibilidad de los arcos, digamos, particularmente que representen un concepto real del problema. De otra manera no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, obviamente son 14 kilómetros, ¿verdad? Y la idea es que nosotros resolvemos el problema para poder hacerlo en lo particular. ¿Se fijan? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Todo claro? Bueno, yo voy a quedar hasta aquí con esto, digamos. Esto está de la misma manera como está en el Taja, por si acaso también, ¿eh? O sea, básicamente es lo mismo. Y el próximo viernes vamos a tratar de resolver el problema de la... A ver si podemos resolver uno de los problemas que nos queda, digamos, y después dejar algunas clases con ejercicios particularmente. Acuérdense que la semana que viene, semana de descanso en neuronal, y por lo tanto, digamos, para aprovecharlo, digamos, en alguna otra cosa. ¿Preguntas? Profesor, disculpe. Dime. O sea, por un grupo que tenemos, alguien pregunta si la prueba que va a hacer este fin de semana es o sea, va a ser de la misma modalidad que la recuperativa o si va a también incluir preguntas teóricas, preguntas de materia. No, yo creo, al principio, yo pienso, digamos, que va a ser solamente problema. En esta etapa. Sí. Quizá en la tercera sí puede haber problemas, digamos, de preguntas, particularmente porque es un tema más. A pesar de que lo que comenzamos hoy día tiene también su modelo sombra en programación lineal, digamos. ¿Sí? Pero de acuerdo a la materia que está contemplada, que significa análisis de sensibilidad de programación lineal, transporte, transbordo y asignación, incluyendo el análisis de sensibilidad de estos tres temas, digamos, yo creo que van a ser problemas particularmente. Y va a ser de la misma manera en el sentido de que yo no les voy a entregar una tabla inicial para que ustedes iteren 3 o 4 veces. No. Va a ser una tabla intermedia, una tabla final, y en el mismo contexto. ¿De acuerdo? Ya, ¿Responde profe, eso? gracias. Listo. Muy bien, pues. Nos estamos viendo el próximo viernes. Profesor. Y por favor, y la recomendación, por favor, contáctense a los ayudantes que tengo entendido que tienen un WhatsApp, no sé cómo es la historia que me comentaron al principio, digamos, para que se pongan de acuerdo para que puedan hacer las ayudantías, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Profesor. Listo. Profe, Chao, profe, cuídese. ¿se puede quedar unos minutos que le quiero hacer una consulta? Cuéntame.
con respecto a las notas de la recuperativa, que sabe que no aparezco en la lista. ¿Quién eres? Benjamín Gerhard. Sales con 0, no hay ninguna nota. Hay 3 personas que no salen. Profe, yo tampoco. Está tú, está me he Rodrigo subido la Salas, nota. está Rodrigo Salas. Hay otra persona más que no tiene nada de nota, no tiene nada, no entregó nada. Y tampoco está entregado en el buzón. Podemos conversar eso, que sí entregué, Profe, en realidad yo por eso. Yo entregué la nota igual y no me aparezco con nota por eso. Sí, pero como te digo, bueno, yo lo voy a chequear de nuevo, porque yo me acuerdo que Salas no tiene nada, Gerard no tiene nada, y hay otro más, no me acuerdo quién es. Por eso, si es que se la puedo reenviar al correo, no sé, pero por eso nosotros... No, pero espérate, yo me refiero a lo que está en la sala. Sí, correcto. En el buzón, sí. en el buzón y en las respuestas, no encontré en el buzón y tampoco está en la respuesta. Pero voy a revisarlo de todas maneras. Es Gerard, ¿cierto? Sí. Profe, de todas formas nosotros tenemos el correo que nos llega de respaldo. Cuando Eso realizamos Sí, una entrega. bueno, si lo tienen, mándamelo de vuelta, digamos, pero yo, como te digo, lo que yo tengo es, yo revisé, digamos, la prueba, cuáles fueron las preguntas que les llegaron, pero hágamela llegar, porque voy a revisarla, si eso está abierto. ¿Está bien? Y que sea hoy día para Ya, poder ya. tenerlo claro de aquí el miércoles, ¿ok? Y ahora de inmediato se lo mando, profe. Ok, listo, Gracias. listo. ¿Hay alguien más? Gracias. Listo, nos vemos. Chao, chao.